Bienvenidos, bienvenidos, admitidos todos. Muy buenas tardes, yo soy Ana Pamela Flores, trabajo aquí en la Universidad Anáhuac y en esta ocasión me va a tocar darles la bienvenida a ustedes y a nuestro ponente. Bienvenidos a la jornada de actualización del Colegio Nacional de Actuarios en México. Este es el seminario mensual de investigación de esta institución. Y hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del licenciado Mario Sánchez Domínguez, que nos platicará sobre su propia investigación. Voy a leer una breve semblanza del profesor Mario Sánchez Domínguez, quien es docente en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde imparte clases en las áreas de matemáticas aplicadas y biología. Obtuvo su título en física y matemáticas con especialidad en matemáticas puras por el Instituto Politécnico Nacional. Posteriormente, cursó estudios de posgrado en la maestría en ciencias matemáticas y una especialidad en estadística aplicada en el IMAS en la UNAM. Sus principales líneas de investigación incluyen ecuaciones diferenciales, tanto ordinarias como parciales, sistemas dinámicos, teoría evolutiva de juegos y aplicación de las matemáticas a la biología. Ha sido profesor en la Facultad de Estudios Superiores en Acatlán, donde ha impartido materias relacionadas con matemáticas aplicadas y computación. También ha colaborado con la Universidad Iberoamericana, dictando cursos enfocados en temas de sustentabilidad y medio ambiente. Mario cuenta con una amplia experiencia en el uso de lenguajes y plataformas como R, Python, Julia y Wolfram Matemática, los cuales emplea para la simulación de modelos matemáticos basados en grandes volúmenes de datos. Actualmente también participa como docente de taller llamado Biología Sintética en la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde se dedica al modelado matemático de sistemas biológicos. Profesor Mario, pues después de esta breve presentación, le doy de nuevo la bienvenida y les cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto verlos a todos. Ya estoy viendo caras conocidas. La verdad es que me da mucho gusto platicar, convivir con ustedes, hablar un poquito de esto que estoy haciendo y espero que les interese y saquen muchas cosas provechosas de aquí. Pues bueno, esta es mi presentación. Trata de la ecuación replicadora básicamente y del impacto que ha tenido dentro de la teoría de juegos y de la teoría de juegos evolutiva. Es una de las ecuaciones, digamos, más importantes en esta rama y ha ayudado a entender asuntos de evolución, inicialmente evolución biológica, y han servido para poder modelar asuntos de negociaciones, asuntos de comercio, asuntos sociales y entre otras cosas, ¿no? Asuntos de ecología inclusive. Entonces es una ecuación bastante relevante y muy utilizada hoy en día, sobre todo en asuntos económicos. Ahí es donde más se utiliza, ¿no? Entonces aquí la parte interesante es que estás haciendo un modelo matemático acerca de la evolución biológica y ese modelo matemático, además de ocuparlo en la evolución biológica, también lo estás metiendo en asuntos de economía, ¿de acuerdo? Entonces les voy a decir contexto, cuál es la derivación de la ecuación, simulaciones que vamos a hacer y pues ciertas aplicaciones. Nada más les comento que si tienen algún tipo de comentario, duda, lo que sea, bienvenido, ¿de acuerdo? Los tres bloques que vamos a ver son evolución, teoría de juegos y teoría de juegos evolutiva. Básicamente se tienen que trabajar estos tres bloques para poder entender el contexto de la ecuación replicadora y de dónde vino y para qué sirve. Lo primero que quiero que tengan claro es que lo vamos a ver desde un punto de vista totalmente biológico, aunque realmente también se puede ocupar desde un punto de vista económico, pero lo vamos a ver biológico, de donde fue la creación de esta ecuación. Entonces necesitamos saber un poquito de biología y sobre todo de evolución. Muy bien, entonces quiero comenzar con esta primera frase que me llamó mucho la atención, me gustó mucho. El estudio de la evolución se ocupa de cómo, durante la larga historia de la vida en este planeta, diferentes animales y plantas se han adaptado a diferentes condiciones, de diferentes formas de vida en esas circunstancias. Entonces, tenemos que tener claro sobre cuál ambiente estamos trabajando. Ahora, aquí hay una definición de evolución que es la que vamos a estar ocupando. De hecho, es la única definición como tal aceptada por el medio científico de la palabra evolución. A pesar de que la palabra evolución se ocupa pues casi para todos lados, evolución del lenguaje, evolución del comercio, evolución de todo, o sea, casi la palabra evolución se ocupa solamente para referirse a un cambio de algo. No, aquí no, desde el punto de vista científico, evolución solamente significa cambios genéticos a lo largo del tiempo en las poblaciones de organismos. Y ya, la manera más rápida de aprenderse esta cosa es con cuatro conceptos: cambios genéticos, poblaciones y organismos a lo largo del tiempo. Hay ciertas cositas que no voy a mencionar porque es muchísimo material. O sea, obviamente hablar de evolución es un mundo. Entonces ahorita solamente lo voy a tomar dirigido hacia lo que estoy trabajando. Ok,
Tenemos que hablar de Darwin definitivamente y en este caso también de otro biólogo. Ernest Mayr dijo que al formular la teoría de la selección natural, Darwin introdujo el pensamiento poblacional. Esto es importante. La evolución ocurre en poblaciones de individuos diversos. Cuando estás hablando de evolución, estás hablando de poblaciones. Y eso es lo que dijo Darwin. Darwin también metió el concepto de ecología, en este caso, que es el estudio de la relación entre organismos y sus entornos, vivos y no vivos. Entonces, es el punto de partida que estableció Darwin, que son estos dos que son los más importantes, entre muchas otras cosas. Ahora, aquí tenemos que saber 5 hechos que nos van a servir como base del modelado. Debemos entender que estamos haciendo un modelo de la evolución. Es muy extraño, pero sí, o sea, existen modelos matemáticos que se refieren a la evolución biológica. Entonces, para hacer un modelo necesitamos entender de qué estamos hablando, qué es lo que estamos modelando. Hay 5 puntos que voy a tomar como base, que son los que estableció Ernest Mayr. Entonces dice, las poblaciones pueden crecer exponencialmente. Esto ocurre si las poblaciones crecen y no hay nada que limite el crecimiento de la población. Es decir, poblaciones donde hay absolutamente todo lo posible, medio ambiente, alimentos, todo para poder crecer. Entonces, por la forma en que se reproduce la población, pues puede crecer exponencialmente. Ahora, aquí hay otra cosa importante, el siguiente punto. Las poblaciones a veces crecen y a veces se hacen más pequeñas. Quiere decir que hay algo que limita el crecimiento de la población. Nosotros estamos viendo que la población humana sí ha crecido de manera muy, muy grande. Sin embargo, por todos los medios que ahora están restringidos, particularmente medio ambiente, va a provocar que el crecimiento de población se vaya deteniendo o que al menos ya no sea tan rápido como antes. A eso se refiere este punto. Ahora, aquí hay una parte que es el punto 5, que es importante, es este. Gran parte de la variabilidad en las poblaciones es hereditaria. Aquí el dato curioso es que Darwin no conocía de genética y Mendel le envió una carta que Darwin no leyó, en donde Mendel estaba hablándole de genética, pero nunca se enteró Darwin, entonces nunca supo nada de genética. Y quien abrió la palabra de la genética, pues es Mendel. Ok, bueno, pues ¿qué hace la genética? La genética estudia la herencia y las variaciones que le dan origen, analizando cómo se transmiten las características de padres a hijos, los mecanismos moleculares de control génico del crecimiento, desarrollo y aspecto de células e individuos. Como digo, me estoy yendo un poquito rápido, son temas muy interesantes, pero ahorita nada más voy a tomar lo que me sirve. Y pues bueno, si hablas de genética, pues tienes que hablar de DNA. ¿Qué es el DNA? Pues es un segmento de la doble hélice que confirma a la molécula del ácido desoxirribonucleico, modelo propuesto por James Watson y Francis Crick. También establecen que el gen es una unidad informacional. Aquí hay muchos detalles, repito. Estamos hablando de evolución, pues tenemos que hablar de genética. ¿Por qué nos importa esto? Porque esta cosa que es la estructura del DNA, pues a veces muta, la información genética muta, y se generan pues nuevos cambios, ¿no? Ya sea en el genotipo o en el fenotipo de los individuos o de las especies. Esos cambios se pueden modelar matemáticamente. De hecho, existe una ecuación replicadora que habla de la mutación, en este caso de cadenas de ADN. Esas mutaciones pueden ser relevantes, pueden no ser relevantes, pero a final de cuentas existe un modelo matemático que se refiere a eso. Y es, digamos, que la versión de mutaciones de la ecuación replicadora. Ahorita vamos a hablar de la ecuación replicadora pues más sencilla. Por eso es importante, ¿no? Ahora, aquí hay una parte importante que tiene el DNA, que es la que voy a estar hablando, que es la replicación. La capacidad de autorreplicación es la propiedad que le permite a una célula dividirse para dar origen a una copia idéntica. Esto es lo que nos va a importar, ¿de acuerdo? Vamos a estar hablando de un modelo en donde existe la propiedad del DNA, que es la replicación. También hay una parte que nos va a importar, que es la mutación, pero bueno, ese ya es otro tema, de hecho ya es otra ecuación. Entonces el DNA replica. Aquí ya hay hechos importantes que vamos a estar trabajando. Darwin estableció el concepto poblacional de la evolución. Primer punto importante. El DNA tiene una de 3 propiedades importantes, que es la replicación. ¿Sí? Es decir, vamos a estar generando objetos con estas características, respetando cada una de estas reglas. Hay modelos matemáticos, como el que estamos viendo, que respetan cada una de estas reglas. ¿Ok? Y bueno, aquí solamente para saber qué es el genoma, pues el genoma está conformado por una sola molécula de DNA organizada en una estructura que conocemos como cromosoma. Ya no necesitamos tanto esto, solamente entender qué es el cromosoma y formas de los cromosomas. En este caso tiene 3 formas importantes que son forma haploide, forma diploide y forma poliploide.
nosotros nos vamos a estar centrando en forma genética diploide. ¿Por qué nos va a importar esto? Pues porque es el tipo de organización de la célula que contiene dos copias de cromosomas. Los ejemplos de esta organización genética, pues es exactamente pues todos los vertebrados, es decir, nosotros. El modelo de la replicadora técnicamente se estaría basando solamente pues en organismos más básicos, bacterias, por ejemplo. Estos organismos que son muy básicos no tienen, entre comillas, tanta información como los que tienen pues los vertebrados. Significa que la ecuación replicadora puede crecer desde el punto de vista matemático, porque solamente hasta este momento está refiriéndose a organismos como bacterias. Estamos viendo, pues digamos que una perspectiva demasiado amplia de lo que puede llegar a ser la ecuación replicadora, o en este caso el modelo matemático referente a la evolución. Y lo importante es que además de que puede crecer demasiado, nosotros nos estamos dando cuenta que los modelos que ya existen, a pesar de que estemos hablando de estructuras de vida sencillas, esos modelos ya son demasiado representativos, tanto que se utilizan en economía, en dinámica de poblaciones, en especies, en ecología. O sea, ya son relevantes y son útiles, entonces vale la pena estudiarlos por la gran importancia que tienen desde el punto de vista conceptual de teoría evolutiva como el punto de vista económico. Ok, entonces aquí, pues, ¿qué es el genotipo y el fenotipo? Aquí me va a importar algo, que es la parte del fenotipo. Es un concepto que quiero que quede claro. El fenotipo es un rasgo detectable o manifestación de un genotipo. Es lo que proporciona las características que diferencian a razas y poblaciones. De esta forma, el fenotipo son las características observables a simple vista o mediante técnicas de microscopía. En pocas palabras, es cómo nos vemos. O sea, ¿qué es lo que está generando el gen? ¿Qué es el genotipo? Entonces, lo que está generando el genotipo, pues es justamente pues, el fenotipo, que es lo que nos importa. ¿Por qué importa tanto el fenotipo? O sea, sí quiero mencionar esto. Fíjense, por ejemplo, al principio, en teoría evolutiva de juegos. La definición de teoría de juegos evolutiva es esta. Dice, la teoría evolutiva de juegos es una forma de entender la evolución a nivel fenotípico, cuando la adecuación de fenotipos particulares depende de sus frecuencias en la población. Ahorita vamos a hablar de lo que es la adecuación, ahorita vamos a definir, pero bueno, entonces quiero que vean pues la relevancia, ¿no? La necesidad de entender qué es fenotipo. Aquí están los alelos, ahorita ya no nos interesa tanto esto, solamente saber qué es la ecología. Si se fijan, estamos yendo desde lo más básico, desde el ADN hasta todo lo que viene adelante, que son pues todo ser vivo. Tienes que hablar de ecología. Es la relación entre los organismos y sus entornos, vivos y no vivos. Existe una aplicación de la ecuación replicadora a una parte de la ecología, que es el estudio de las interacciones entre los seres vivos, y hay una ecuación, que es la ecuación de Lotka-Volterra, que tiene relación con la ecuación replicadora. Voy a hablar de esto al final. Aquí, cuando dice efectos de la dependencia de la densidad, nos va a importar lo siguiente, competencia. Dos especies pueden competir por la explotación de un recurso compartido. Ya hay bastantes conceptos que vamos a estar utilizando. Población, replicadora, competencia. Ahora sí, vamos a la parte matemática. Hay un número muy relevante que se comenzó a madurar desde los conceptos que estuvo dando Darwin, que es la ecuación biológica. Este número pues es el principio de todo lo que se entiende como modelo matemático de la evolución. Entonces es un número pues bastante relevante. No es un número como pi, o sea, no es un número que tú sepas, ¿no? 3.14, o sea, no es un número como tal. Es un concepto más bien. Es un valor numérico que de inicio es mayor o igual que cero, que está siguiendo los siguientes conceptos. El concepto más importante es el siguiente. La contribución genética de un individuo a generaciones futuras. Se denomina asociación biológica. Es un número pues bastante sencillo hasta cierto punto, pero útil. O sea, una manera sencilla de entender la siguiente. O sea, imagínate que en una familia, por lo regular, tienen dos hijos. Vamos a pensar que hay una población en donde la familia por lo menos tiene dos hijos. Ah, bueno, entonces el número dos sería el lambda. O sea, ¿qué tanto te está aportando a las nuevas generaciones de individuos de tu población? Eso es lo que se refiere el lambda. Hay otros conceptos, bueno, otras formas de entender lambda. Aquí puse pues los más interesantes, las más útiles. ¿Sirven para qué? Pues para poder entender a lambda desde puntos de vista de probabilidad, desde el punto de vista de sistemas dinámicos, desde muchos puntos de vista. Básicamente va a ser el punto de partida del modelo matemático, ¿no? A la adecuación biológica. En inglés le llaman fitness. La parte que nos va a importar son estas dos.
La contribución genética de un individuo a generaciones futuras se denomina adecuación biológica. La otra, los genotipos asociados con tasas altas de éxito reproductivo se dice que tienen una elevada adecuación biológica, mientras que los genotipos asociados con éxito reproductivo bajo se dice que tienen baja adecuación biológica. Me voy más rápido. Aquí hay un modelo, una forma matemática de ver la adecuación biológica y es con este concepto que se llama tasa de crecimiento per cápita. Básicamente es una derivada de una población con respecto al tiempo que se está especificando a qué es la tasa de crecimiento por cada unidad. A eso se refiere como per cápita. De aquí va a empezar a construirse todo. ¿Dónde se utiliza esta expresión que es la tasa de crecimiento per cápita? Bueno, la primera es un modelo matemático, que es el modelo de Malthus, en donde asume que la tasa de crecimiento per cápita es un valor numérico. Entonces, esta expresión matemática igualada a una constante genera el modelo de Malthus, el cual genera una ecuación, la que a su vez genera dinámicas poblacionales. Aquí estamos viendo la manera en que crece una población, en donde la tasa de crecimiento per cápita es una constante. Va a ser interesante, ¿por qué? Porque esto va a dar pie a la ecuación replicadora. Aquí, ¿qué cosas necesitamos tomar? Pues tomamos que si lambda es positivo, esto crece exponencialmente. Si esta cosa es negativo, esto colapsa. Entonces vamos a pensar que es una población que crece si es positiva o que colapsa si es que es negativa. Ahora, ¿es la única forma de hablar de la tasa de crecimiento per cápita? No, pues hay otra, que es el crecimiento poblacional de Verhulst. Aquí la tasa de crecimiento per cápita no solamente es una constante, sino que ahora es una función. En esta función lo que está haciendo es tomar en cuenta que hay poblaciones restringidas, hay crecimiento de población restringido. Pero bueno, esta es otra forma de trabajar la tasa de crecimiento per cápita, igualándola a una función en donde existe restricción de población. Si recuerdan algo que les dije de Ernest Mayr, pues es justamente eso, que las poblaciones no crecen indeterminadamente, sino que existe algo que limita su crecimiento y justamente aquí es donde ya lo estamos viendo de manera matemática. ¿Por qué? Porque esta función lo que hace es limitar el crecimiento de la población. En estas gráficas, pues estamos viendo justamente eso. Ya las poblaciones no crecen indeterminadamente, sino que ahora se estabilizan. ¿Por qué? Porque ya estamos metiendo el asunto de la restricción de población. Aquí en este caso, la restricción de población la define este valor numérico K, que es el que se entiende como capacidad de sustento. Ahorita no estamos como que concentrándonos en el modelo, por eso me estoy yendo rápido, pero sí quiero que se vayan teniendo los conceptos. Siguiente paso, entender teoría de juegos. Este texto lo saqué del libro que escribió von Neumann en 1944, que justamente dio nacimiento a la teoría de juegos. Dice, uno debe distinguir entre el concepto abstracto de un juego y las partidas individuales de este juego. El juego simplemente es la totalidad de las reglas que lo describen. Cada instancia particular en la que el juego se juega, de principio a fin, es una partida. Bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando? Aquí hay una definición que es la inicial, que es lo que se entiende como un juego estático, o sea, en matemáticas, ¿qué es un juego? Básicamente es un problema de decisión interactivo que involucra a dos o más individuos que toman una decisión en una situación en la que la recompensa por cada individuo depende sobre cada individuo que esté tomando una decisión. O sea, no es un juego como conocemos como tal, sino básicamente pues es una estructura matemática en donde existen dos individuos que están jugando entre sí, o pueden ser más, y están tomando una decisión. Esto matemáticamente se escribe de esta forma, en donde ya se entiende, pues básicamente, pues que es un juego, en este caso estático. Aquí, ¿qué es lo que quiero que se entienda? Bueno, en un juego existen jugadores, existe el conjunto que habla de la toma de decisiones. En este caso, la toma de decisiones le estamos llamando como S1, S2, así hasta Sn. Se les va a llamar estrategias que va a tomar el jugador. Y un jugador que está tomando una estrategia, pues va a recibir una ganancia. Por eso aquí se dice que son pagos. Esta es la forma abstracta de hablar de un juego. Nosotros lo vamos a reducir a este tipo de juegos, en donde estamos considerando que es la forma normal de un juego. En este caso es una bimatriz de pagos, en donde estamos estableciendo quiénes son los jugadores, cuáles son las estrategias que están llevando a cabo y cuáles son las ganancias por cada estrategia. En este caso, P1 se refiere a las ganancias que obtiene el jugador 1 y P2 se refiere a las ganancias que está obteniendo el jugador 2. Y S1 y S2 son las estrategias. Por ejemplo, aquí P1, S1B es la ganancia del jugador 1 si es que el jugador 1 tomó la estrategia S1B, jugador 2 tomó la estrategia S2B. Esto sigue siendo muy general. Vamos a tomarlo de una manera más sencilla, que es esta, que es una matriz de pago. Ahora, esta bimatriz de pago, establecida de esta manera, nos va a resumir un montón de cosas.
ya estamos como que aterrizando a la parte que nos interesa. A esta matriz de pago la vamos a entender como que el juego del que estamos hablando, en donde existen dos jugadores y cada uno de ellos dos tiene dos formas de decidir, ya sea C o D, y cada uno de ellos dos tiene las ganancias que va a obtener, que son estas, ¿no? Las primeras son para el jugador uno, las segundas son para el jugador 2. Aquí solamente pues entender la nomenclatura, ¿de acuerdo? La C se refiere a cooperación. D se refiere a no cooperación, defection en inglés. T se refiere a temptations. R a recompensa. P castigo. S de soccer. Es decir, estamos hablando de, digamos que escenarios en los que se van a ver envueltos los jugadores, en donde existen cierto tipo de cosas que les pueden ayudar a ganar o perder, pero no son decisiones individuales, sino son decisiones que se toman pensando en que existe otro jugador. Si llevamos a una manera más sencilla, pues se ve de esta manera, ¿no? Que son las matrices de pago. Hay distintos escenarios, nos va a interesar solamente uno, que es la dinámica del prisionero, en donde estas letras que se refieren a los pagos de aquí, RSTP, respeten estas reglas, ¿no? Sería como que la manera de clasificar el juego. Entonces, si estamos hablando del dilema del prisionero, pues estos son los valores de las letras T, R, P, S que se va a tomar en cuenta. Si existen otro orden de estas letras, quiere decir que estamos hablando de otro juego, es decir, estamos hablando de otro escenario, otro tipo de dinámica. Y aquí es la parte en donde nos damos cuenta que se mete mucho en decisiones empresariales, porque no siempre ser muy agresivo es la mejor decisión posible, no siempre ser muy pasivo es la mejor decisión posible. Entonces, ¿cuándo se tiene la mejor decisión posible? Bueno, aquí es lo que nos dice. Ahora, entonces nada más nos va a importar mucho pues el dilema del prisionero. En este caso, pues no me quiero meter mucho en la parte conceptual, sino básicamente en la matriz. Entonces, esto vamos a tomarlo como un escenario en donde hay jugadores jugando y están involucrados en toma de decisiones y hay ganancias dependiendo de la decisión que haya tomado cada uno de los jugadores. Si yo tengo un juego, ¿cuál va a ser la mejor decisión posible que voy a tomar? Bueno, pues de aquí hay una parte que nos dice cómo, que es el equilibrio de Nash. Este nos va a ayudar a saber cuál es la mejor decisión posible que se pueda tomar. Si nosotros calculamos el equilibrio de Nash del juego, en este caso de la dinámica del prisionero, aquí nos estamos dando cuenta que el equilibrio de Nash es este, en donde los valores coinciden. En este caso, la mejor decisión posible que va a tomar P1 es D y la mejor decisión posible que va a tomar P2 es D. Entonces, de esa manera, a los dos se les va a beneficiar. En economía, este concepto que generó John Nash le generó el premio Nobel, porque se dieron cuenta que este concepto tan básico ayudó al comercio internacional, en donde si tú tienes dos empresas que compiten entre sí, ¿cuál es la mejor decisión posible que pueden tomar ellas dos en conjunto para que las dos salgan beneficiadas? Entonces de eso estamos hablando. Y ahora sí, teoría de juegos evolutiva. Vamos a hablar de la dinámica de replicador, que es la que nos interesa. Describe la evolución de las proporciones de las estrategias en una población. No estamos hablando de poblaciones que crecen, estamos hablando de proporciones. Eso matemáticamente genera muchas ventajas, más de las que nos imaginamos, porque matemáticamente ya nos olvidamos de un valor de escala muy grande, sino que solamente nos estamos refiriendo a una escala de 0 a 1, que es lo que nos da la palabra proporción. Y podemos meter el asunto de probabilidad, que también es un valor metido entre 0 y 1. La dinámica del replicador fue originalmente propuesta por Taylor y Jonker en 1978, posteriormente desarrollada por Hofbauer y Sigmund. Y pues son matemáticos que siguen trabajando, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa de la dinámica del replicador? Pues vamos a hablar de algo de individuos llamados replicadores. Cada individuo utiliza una estrategia preprogramada y transmite este comportamiento a sus descendientes sin modificación. Es decir, estamos hablando de descendientes, de lo que estábamos hablando de evolución. Quiere decir que va a entrar la adecuación biológica en juego. Aquí vamos a hablar de poblaciones que tienen generaciones superpuestas y la reproducción es asexual. Obviamente sabemos que nosotros no nos reproducimos de forma asexual, es decir, técnicamente no sirve para los humanos, ¿de acuerdo? Sí sirve para las bacterias, pero de todas maneras sigue siendo útil. ¿Y de qué manera se construye la dinámica del replicador? Bueno, primero se piensa cuáles son las decisiones que va a tomar, que son las estrategias que va a tomar quién, cada jugador. Vamos a tener aquí dos jugadores en donde cada uno de ellos tiene cada estrategia para poder decidir. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer con esas estrategias? Lo que vas a hacer es generar un vector proporción. Cada una de las entradas de este vector proporción, que es aquí,
está construida de la siguiente forma. La cantidad de replicadores que están llevando a cabo la estrategia BCI contra la cantidad total de replicadores, que sería en mayúscula, que es lo que está diciendo aquí. Entonces, esta proporción se va a calcular por cada una de las estrategias posibles. Es decir, si tú tienes un espacio en donde existen dos tipos de replicadores, en donde un tipo toma una estrategia y el otro tipo toma otra estrategia, cuando compitan entre ellos dos, se va a generar un vector, en donde la primera entrada de este vector se va a referir a la proporción de jugadores que está llevando a cabo la estrategia 1 y esta siguiente proporción se va a referir a la proporción de jugadores que están llevando a cabo la estrategia S2. Entonces este es un vector de estado. ¿Qué vamos a hacer con este vector de estado? Vamos a establecer cuánto van a ganar los que están llevando a cabo la estrategia SI o S1 o S2, pues van a ganar esto. Esto es lo que van a ganar todos en promedio. ¿Por qué es importante esto? Porque es útil, porque esta forma de trabajo no nos está diciendo exactamente cómo debe de ser la forma de ganar, solamente me está diciendo cuánto debe de ganar, lo está metiendo conceptualmente. Entonces, si yo defino la forma de ganar como se me dé la gana, pues la defino y ya, pero no tengo como que restricción a que debe de ser una fórmula específicamente, más bien es un concepto. Y ese es el promedio de lo que van a ganar. Entonces, ¿por qué es importante esto? Bueno, si tú sabes que estás en una empresa en donde ganas más que el promedio, entonces pues está yendo bien. Si tú tienes una empresa en donde estás ganando menos que el promedio del mercado, entonces estás ganando mal. Por eso importan estos dos valores. ¿Estos dos valores dónde se van a meter? Pues aquí, exactamente en el concepto que habíamos visto desde un principio, ¿de acuerdo? En la tasa de crecimiento per cápita. Solamente que no vamos a estar hablando de una población, sino que vamos a estar hablando de una proporción. Sigue siendo válido el concepto, aunque estemos hablando de proporciones. Totalmente válido. Ahora, ¿cómo vas a definir tu tasa de crecimiento per cápita, en este caso de una proporción? Pues la diferencia entre la ganancia por estrategia contra la ganancia promedio. Así como lo hicimos en Berhust, que lo hicimos como una función que limitaba el crecimiento, como lo hicimos en Malthus, que era una variable constante. Pues en este caso lo estamos definiendo de esta manera. Trabajarlo de esta manera nos genera pues justamente esta que es la ecuación replicadora temporal. Entonces vean cómo aquí ya estamos metiendo el asunto evolutivo, que es la adecuación, que es la tasa de crecimiento per cápita con las ganancias. Pero a ver, ¿dónde está teoría de juegos? ¿En dónde está la matriz de la que nos estuviste hablando? Bueno, lo que pasa es que esta replicadora se puede hacer mucho más simple todavía y tiene otra manera más sencilla de trabajar, que es justamente esta, que es la replicadora temporal para juegos matriciales. Entonces aquí ya en esta ecuación ya estamos metiendo absolutamente todo. La parte de evolución, en donde el crecimiento es fenotípico, la parte de teoría de juegos y la parte de adecuación biológica. Aquí es donde ya vienen las simulaciones. Nosotros, pues tenemos mucho de qué hablar, tenemos que modelar muchas cosas. Estamos hablando de equilibrio de Nash, estamos hablando de matrices de juego, estamos hablando de muchas cosas. Entonces, bueno, lo que hice es una simulación. Esta simulación, si están interesadas, está en la red, se las puedo pasar. Esta simulación básicamente junta todo lo que hemos hablado en un solo lugar y lo que hace es lo siguiente. Primero, pues ¿cuál es la matriz de pago? Es lo que hace este primer bloque. Este siguiente bloque lo que hace es definir la ecuación replicadora. Aquí se fijan, estamos viendo la ecuación replicadora. Lo que hace esta parte es que ya que tiene la ecuación replicadora, tienes que decir quién es su matriz de pago, cuál es la ecuación replicadora, y empiezas a generar los efectos que va a generar el hecho de que tomen decisiones una gran cantidad de jugadores. Esta parte lo que hace es tomar la matriz de pago y definir de qué juego estás hablando tú, que es lo que les dije, ¿no? Los valores que importaban TRPS, dependiendo de quién es más grande que otro, pues te dice de qué tipo de juego estás hablando. Hablar de distintos juegos hablas de distintas circunstancias, ¿de acuerdo? Hay un montón de material, un montón de artículos del dilema del prisionero, un montón de artículos del juego de Stag Hunt, que es Casa de Ciervo. Hay un montón de juegos de Hot Dog, que es Halcón y Paloma, ¿de acuerdo? Y hay más juegos. Inclusive hay unos juegos que todavía no están clasificados, porque son distintas circunstancias en las que pueden estar los jugadores, ¿sí? Este otro bloque lo que hace es clasificar, ¿de acuerdo? De qué tipo de juego estás hablando. Este otro bloque lo que hace es calcular el equilibrio de Nash del juego del que estás hablando.
Y aquí, pues esta parte ya es para ejecutar. Ok. A ver, ya que tenemos todos estos elementos que básicamente están como que juntando a todo lo que hemos hablado anteriormente, pues vamos a correrlo. ¿Sí? Bueno, tengo que correr todo. Ahí está. A ver, vamos a hacerlo pues con el juego que tenemos. -2, -5, 0, -4. ¿Qué es el lema de prisionero? -2, -5, 0, -4. Perfecto. Vean que sí identificó que estamos hablando del dilema del prisionero. Aquí está, ¿ya vieron? Aquí tenemos la clasificación de la que ya había hablado antes y ya tenemos el equilibrio de Nash. Este equilibrio de Nash es el que habíamos calculado acá. Este, ¿no? Que es el DD. Sí, que es este, ¿no? DD. Y te está diciendo inclusive cuáles son las ganancias. -4 y -4. Es decir, -4 va a recibir el jugador 1 y -4 va a recibir el jugador 2. Que aquí está. Entonces ya está como que en la simulación. Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? No solamente tenemos la estructura del equilibrio de Nash, sino que también sabemos qué es lo que va a pasar a futuro con jugadores que estén jugando entre sí y estén tomando decisiones asociadas con el dilema del prisionero. Bueno, es lo que va a pasar. Entonces lo que estamos viendo aquí es que vean cómo esta línea amarilla no va a cambiar aunque yo mueva la proporción. Aunque sean muy pocos los que tienen la línea amarilla siempre va a ganar. Es lo que tenemos como el efecto del equilibrio de Nash. Si tú tienes empresas en donde siempre se esté tomando la decisión del equilibrio de Nash, ¿qué es lo que va a pasar a futuro con esas empresas? Es que van a acaparar el mercado, al grado en que van a generar el total del mercado, es decir, van a llegar a uno. ¿Y qué es lo que va a pasar con las otras empresas que tomen la otra decisión? Bueno, lo que va a pasar con ellas es que no importa qué tan alto empiecen, de todas maneras van a perder. Su mercado va a colapsar, es decir, van a terminar ganando las empresas que tomen la decisión asociadas con el dilema del prisionero, que es decir, no confesar. Se pueden asociar dilema del prisionero con decisiones empresariales. No necesariamente es así prisionero, sino es como que en general. ¿Qué es lo que va a pasar si yo tengo otro juego? Posiblemente que no sea un juego de conocido. ¿Cuál va a ser mi futuro si tomo cierto tipo de decisión? Vamos a ver un juego aleatorio, no sé, -8, es aleatorio. 0, 4 y 2. Estas son las ganancias, ¿de acuerdo? Bien, pues es otro juego. No sabemos cuál. Pero ¿cuál va a ser su clasificación? Pues va a ser esta. ¿Cuál va a ser su equilibrio de NAS? En este caso coincide con es de D. ¿Y cuáles van a ser sus ganancias? Esta. ¿Qué va a pasar a futuro con el conjunto de jugadores que estén llevando a cabo este juego? Los que están llevando a cabo la estrategia 2 son los que van a ganar y los que estén llevando a cabo la estrategia uno van a perder. A ver, vamos a hacer un siguiente intento. Por ejemplo, 0, 2, 5. Bueno, está pasando algo. Es muy parecido. El asunto es que a veces estos puntos van a estar en lugares distintos, ¿no? Entonces, con esta simulación podemos ver qué es lo que va a pasar, ya sin importar el juego, con el grupo de personas que estén llevando a cabo cierta estrategia o el grupo de empresas que están llevando a cabo cierta decisión. Con esta ecuación sabemos qué es lo que va a pasar a futuro y cuánto vas a ganar y qué decisión es la que debes de tomar. Es lo que estamos diciendo en general. Otro paso es decir, bueno, pues ya sabes qué es lo que pasa a futuro con ellos. Ahora, realmente, ¿qué más hace la ecuación replicadora? Bueno, pues esta ecuación replicadora, además de que ya la tienes, la puedes asociar matemáticamente con otras ecuaciones. En este caso, la ecuación replicadora la estás asociando con la ecuación Lotka-Volterra. Y esta ecuación Lotka-Volterra lo que hace es decir, cómo van a ir cambiando las poblaciones de especies que estén compitiendo entre sí, ya sea que una sea depredador y otra presa. Y de qué manera es posible saber que los cambios en las poblaciones de cada uno de ellos dos es un cambio saludable. Sabemos que muchas veces va a haber depredador, a diferencia de presa. Es normal, pero a veces no tienen que ser totalmente depredador, a veces las presas van a ganar. Entonces ahí se genera una oscilación. Lo que genera esta ecuación que está aquí abajo, que es la de Volterra, pues genera esa dinámica. Pues bueno, hay mucho que decir, mucho que decir.
No sé si lo dije bien, mal, pero bueno, está la información ahí. Pueden preguntar con todo gusto. Me gustaría pues escuchar sus comentarios. Muchas gracias. Listo, pues vamos a escuchar sus preguntas, por favor. Yo acá, Hugo Evia. Hola. Mira, una pregunta. Primero que nada, gracias por la explicación súper interesante. ¿Has pensado en el potencial de aplicación para el mundo que estamos viendo hoy, por ejemplo, la guerra de tarifas? Entender cuál va a ser la proporción en la que vamos a terminar geopolíticamente si tratamos de simular la guerra de tarifas que hay entre los diferentes países en este momento. Sí, de hecho, te quiero comentar. Ahorita no estoy estableciendo todo lo que voy a decir en la tesis de maestría. Ahorita mi tutor y yo estamos desarrollando una ecuación en donde se van a meter ese tipo de elementos dentro de la ecuación. En este caso estamos metiendo el elemento espacial. Ahorita solamente les dije, esta es la ecuación replicadora conforme pasa el tiempo y ya les di todo el panorama que hay. Pero si tú ya metes el espacio, quiere decir que no solamente vas a hablar de las ganancias conforme va pasando el tiempo y qué tipo de empresas es la que tú estás usando, sino también en dónde estás, ¿me explico? Y si ya metes las ganancias dependiendo del lugar en donde te encuentres, quiere decir que van a cambiar. De las gráficas que les puse hace rato, en vez de que la que gane sea la S2, si cambias el espacio, puede ser que ahora se inviertan los papeles, de quien gane sea la otra. Entonces, ya cuando estás metiendo el espacio, ya estás generando ese elemento que tiene mucho que ver con asuntos tarifarios. Por ejemplo, asuntos de aduana, asuntos de cambio de moneda, tipo de cambio, pues todos los asuntos de pues, que está haciendo Trump, por ejemplo, de meter impuestos, pues también. No se ve como que la fuerza que tiene esta ecuación así a simple vista, pero ya tiene mucha importancia a nivel de comercio, a nivel de economía, a nivel de toma de decisiones, a nivel de juegos en los que tú estás hablando. Los juegos no necesariamente tienen que ser dos por dos, pueden ser juegos mucho más extensos. Aún así, la ecuación replicadora, si te fijas en la definición, pues es independiente al grado de matriz que tú tengas. Puedes meterle tantos elementos como quieras. Y si ahora metes el asunto espacial, entonces sí va a ayudar a entender la manera en que va a comportarse el mercado aquí al futuro, no solamente por el tiempo en el que te encuentras, sino el lugar en donde te encuentras. Sería como que pues, la respuesta ahorita más directa que te puedo hablar al respecto. Entiendo. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. ¿Alguien más que quiera preguntarle algo a Mario? Perfecto. Adelante. Primero que nada, muchas gracias y mucho gusto. Mi nombre es Elpidio Ramos. Actualmente yo estoy trabajando en un proyecto de demografía y en parte de los resultados de mi investigación es las decisiones que toman las personas, digo, hablando de humanos, para reproducirse, cómo las personas de bajos recursos se reproducen más que las personas de media y media alta y las personas con súper alta también tienden a tener muchos hijos. Entonces, tengo la gente en medio donde determina la cantidad de hijos de acuerdo a las posibilidades que ellos tienen. Pero mientras más posibilidades van teniendo, su vida diaria se vuelve más cara. Ya sea que en vez de comprarse una casa de 1,5 millones de pesos, se compran una de 3 millones, 4 millones. Entonces, al final el esfuerzo que ellos tienen que hacer, el porcentaje de lo que tienen que desembolsar por tener una vida normal en temas de lo que cuesta la casa, lo que cuesta tu carro, lo que cuesta la comida que consumes, hace que sea muchísimo más cara la vida que tú le quieres dar a tus hijos, por lo tanto tiendes a tener la misma cantidad de hijos que una persona de clase media baja, que una persona de clase media alta o incluso alta, ¿me explico? Ujú. Entonces, llegué más o menos todavía no tengo mi ecuación que determina. En mi teoría más bien viene que las personas que no saben exactamente o aproximadamente cuánto es lo que cuesta tener un hijo, tienden a tener esos hijos, ya que las personas de bajos recursos tienden a tener apoyos, ya sea de familia, de gobierno y ese tipo de situaciones, y las personas de súper altos recursos tienden a no importar porque pues tienen de sobra, ¿me explico? O sea, no pueden hacer ellos un cálculo tal cual. Entonces, mi duda va alrededor de la ecuación que utilizamos, el tipo de estudios que está haciendo, cómo afecta a nosotros como humanos, tomando en cuenta pues estas características. La duda era cómo la ecuación puede afectar en este tipo de situación, en estas sociedades que tenemos, cómo funcionamos más bien nosotros como humanos para tener una pues, población más equilibrada, por decirlo de alguna forma. Mira, ahorita que hablé de la replicadora, hice hincapié en que la ganancia por llevar a cabo una estrategia es una función libre.
solamente se maneja de manera conceptual. El asunto es que eso te abre las puertas a que tú puedas definir una función de ganancia dependiendo de la estrategia que está llevándose a cabo. Entonces tú me estás hablando de distintos escenarios de familia posibles, en donde por lo que me lo dices, cada uno de ellos está llevando a cabo una estrategia. Los que tienen poco dinero y se producen mucho, los que tienen mucho dinero, etcétera. Entonces tú lo que tendrías que hacer es definir las estrategias posibles dentro del escenario que tú estás hablando y definir el tipo de ganancia que se va a tener por cada una de las estrategias posibles. Entonces habría que construir una función de ganancia con las estrategias que tú estás diciendo y el tipo de ganancia que va a haber por cada una de las estrategias. Cuando tú ya creaste esa función, entonces lo metes en la ecuación replicadora y ya te va a decir qué es lo que va a pasar a futuro con cada una de las estrategias posibles. Ahorita yo te lo manejé solamente con 2 estrategias, ¿de acuerdo? De hecho, este modelo solamente lo hice por 2 estrategias, pero pueden haber 20, pueden haber 40, tú las puedes definir. Obviamente el asunto numérico pues va a ser pesado para calcularlo, pero la ecuación replicadora lo que haría es decirte a futuro cuál es la mejor estrategia posible. Cuando estoy diciendo a futuro es que si tú tienes una familia de nivel medio que tiene 3 hijos, que sí tiene el dinero para tener educación, salud y todo eso, al final de cuentas, ese tipo de familias es la que más va a ir creciendo con el tiempo. Se van a ir replicando las estrategias de la familia S4, si lo quieres ver así. Y las personas que son con demasiado dinero, pues es tanto el dinero que no van a reproducirse tanto o lo que llega a pasar, provocando que ese tipo de familias no van a seguir estando en esta población. Es decir, el modelo de familia, ese algo distinto, va a ir al colapso y el otro modelo de familia va a ir creciendo. ¿Y por qué te importa eso desde el punto de vista económico? Porque básicamente todo lo que es dinero, impuestos, lo que sea, lo sostiene el nivel medio, ¿de acuerdo? Queramos o no, ¿de acuerdo? Porque somos tantos que a final de cuentas se genera la economía que provoca que muy pocos ganen demasiado dinero cuando realmente no están haciendo tanto por ganarlo. Entonces, en esta población, la estrategia que está ganando es la del nivel medio. O sea, la replicadora te ayudaría a visualizar qué es lo que va a pasar a futuro con los grupos que están llevando a cabo cierta estrategia. ¿Sí? Ok, ¿Sí me muchas expliqué? gracias. Sí, 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 claro que sí. Muchas gracias. Si tienen más dudas, les juro que con todo gusto. Muchísimas gracias. Si nadie tiene más preguntas, les pido que a los actuarios certificados contacten a Daniel en el correo que está en el chat para que les ayude a validar 2 horas de educación continua. Pues sin más, agradezco de nuevo a Mario, a todos ustedes por haber estado aquí en esta jornada. Muchas gracias, muy amables. Gracias, Mario.